De una vez a la palabra, vamos a Efesios capítulo 6, vamos al verso 11 y 12. Yo tengo nueva traducción viviente, no sé usted qué versión tenga, pero es muy similar. Dice: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra, escuche bien, gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Eso significa algo muy tremendo. Y es que no son las personas de carne y hueso con las que presentamos luchas espirituales, sino que todo es espiritual. ¿Sí me está entendiendo? Todo es espiritual. A veces nosotros nos enojamos con determinadas personas porque las vemos a ellas y se comportan de determinada manera, pero no son ellas. Es aquello que está dirigiendo en ese momento el actuar de algunas personas. Pero aquí nos habla de unos elementos espirituales que son gobernadores, son autoridades, de gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Esto significa que hay jerarquías espirituales de maldad que están aquí en la tierra. Y usted tiene que tener claro eso, que hay una atmósfera espiritual que es la que nosotros rompemos mediante la alabanza y la adoración. ¿Para qué? Para que todo el ambiente espiritual que se maneja sea transformado. Y para eso está la adoración y la alabanza. Es lo que usted puede experimentar en esos momentos cuando estamos en alabanza. Se rompe una oposición espiritual. Muchas veces nosotros aquí hemos podido percibir la oposición para dar un mensaje, para dar una palabra. Lo presentamos oposición aún para ir a bendición al parque. En estos días le hablaba yo al pastor Giovanni. Pues el jueves le hablaba yo al pastor Giovanni y le decía: pastor, la opresión es demasiada. ¿Cómo hace? Sí. No quiero hacer esto. Entonces se voltea a mirarme y me dice: ¿cómo así? No quiero estar aquí. No quiero. Ahora, cuando usted ha caminado con el Señor y cuando usted ha ahondado en temas espirituales, se da cuenta que esto es una opresión. Dice que el espíritu ciertamente está dispuesto, pero la carne es débil. Hay algo que te jala a ti y es algo carnal, donde se manifiesta que las obras del enemigo, las obras del diablo se manifiestan allí. En ese desánimo que usted no quiere orar, eso es opresión. ¿Alguna vez alguno de ustedes, los que están aquí presentes, ha sentido esa sensación? Hoy no quiero orar. Yo la he sentido. No quiero orar. Es más, yo no quiero ir a la iglesia. Y mi esposa me recuerda: es que el pastor eres tú. Y hoy predicas tú. Pero es opresión que usted tiene que saber, entender. Es una opresión lo que está viviendo. Y deben tener claro cómo quebrantar y cómo romper aquello que usted está enfrentando. Dice que esto es una lucha que tenemos contra enemigos. O sea, no, son hostiles. Hay una enemistad tremenda en lo que se mueve del enemigo espiritualmente hacia usted y hacia mí. Porque lo que busca es matarlo
destruirlo y ¿qué? Robarlo. Pero es necesario que usted tenga claro que se está enfrentando a enemigos ciertamente poderosos. Y usted mira, pero es que poderoso es Dios. Amén que sí. Pero estos tienen un poder muy tremendo. Se llama engaño. Se hacen ver gigantes. Se hacen ver muy como que ellos son más grandes que nosotros. Utilizan el engaño. ¿Para qué? Para sobredimensionar muchas cosas. Por eso, cuando usted experimenta esas confrontaciones espirituales, usted se siente muy pequeño, se siente como que no puede con semejante situación tan grande. Hay un animalito que cuando se siente amenazado, él se sopla. Es que queda grande. ¿Para qué? Para intimidar. Y el enemigo utiliza esa misma estrategia. Te engaña haciéndote intimidar. Hoy quiero hablarles de un engaño que el enemigo está fraguando. Ahora, hay jerarquías y hay demonios o espíritus que se concentran, unos en nuestra vida diaria, que son las huestes de maldad, que están aquí a diario, que son las que te dicen y te hablan al oído. Estoy hablando al oído espiritual, entiéndame, y te dicen, ¿para qué ora? Si usted nunca va a salir de esa situación. Tan enfermo que mantiene, mejor deje de ir a la iglesia que no le ha servido para nada. Ore, ore y ore y ve que no pasa nada. ¿Para qué sigue? Es el que te genera esos inconvenientes con las demás personas. Mira la otra como es. Se las cree de que sabe mucho. Tan santica ella. Esos están con nosotros. Esos son los espías. Los que se dan cuenta si estás en el celular y estás viendo pornografía. Y entonces, ya ve, ya vimos por dónde vamos a atacar. Son los que están viendo cómo te comportas cuando estás a solas. Pero hay unos que abarcan regiones, territorios. Usted puede ver cómo se concentran en lugares determinados. Bajamos aquí a Sucre y vemos cómo se concentra esa situación de consumo. Pero hay otros lugares que se concentra en la violencia. Yo estuve en un lugar de Colombia, en el Huila, me impactó algo lo que sucedía en ese pueblo. Por ahí dice un dicho de las abuelas: pueblo chiquito, infierno grande. Eso como que es un dicho internacional, ¿no? ¿Qué sucedía? Las mujeres de allá eran abusadas por miembros de su familia. La mayor porcentaje, el gran número de porcentaje de las mujeres de allá abusadas por desde padres, papás, hermanos, tíos, primos, y de ahí para allá. Hubo una que me impresionó mucho. La abusó el tío, la abusó el abuelo. La misma familia. Se concentraba allí una potestad muy grande. La gran mayoría de las hermanas
que estaban en esa iglesia habían sido abusadas. Se generan por regiones y están otros mayores que manejan estados, gobiernos. Esos están más arriba y manejan otro tipo de cosas. Entonces encontramos organizaciones y situaciones que tienden a manejar pensamientos, por decirlo de alguna manera. Hoy quiero hablar de uno de esos específicamente que no es aquí solamente, sino que está en diferentes lugares y se ha propagado y ha tomado mucha fuerza. Primero quiero decirles algo, o antes de continuar quiero decirles algo. Mi deber como pastor no es simplemente pararme y leerles unos pasajes bíblicos y explicárselos. Que quede claro, ¿cierto? Mi posición como pastor es salvaguardar su alma y llevarlos a ustedes. Por acá es seguro. Por acá debemos ir, aquí está seguro. No vayamos por allá, porque por allá es inseguro, por allá no podemos, no debemos. Es guiarlos a la verdad, no mi verdad, a la verdad de la Escritura. ¿Cuántos reconocen que esto es palabra de Dios? Ahora, no voy a preguntar cuántos obedecen la palabra de Dios, porque ahí sí ya los amenes como que ya cesan los amenes. Pero esto es palabra de Dios. Y lo que está aquí escrito es inspirado por Él. Y lo que nosotros dejemos de hacer de lo que aquí está escrito, ¿se llama qué? Desobediencia y necedad. ¿Y necedad por qué? Porque una vez se les expresa a usted las verdades bíblicas, de aquí para allá corre su responsabilidad. ¿De qué? De caminar sobre la verdad bíblica. ¿Sí me está entendiendo lo que le quiero decir? Yo soy pastor. No soy aquel que está detrás de usted, llevando usted, pero no voy a pecar, pero la palabra, pero mire que la palabra, mire, no. Ustedes tienen que crecer espiritualmente y discernir también. Y ustedes cada uno, yo velo por enseñarles, por mostrarles la salvación, pero quien toma la decisión final es cada uno de ustedes. Uno de los aspectos que se está moviendo a nivel mundial y Colombia no es la excepción, se llama el progresismo. Y usted me dirá, pastor, ya va a empezar a hablar, ya sé para dónde va a hablar. No, permítame, hablo de esto porque esto tiene connotaciones espirituales. Quiero definir parte del progresismo, que es una corriente de pensamiento. Dice, y esto no me lo inventé. ¿Ustedes conocen al señor Google? Es un señor muy conocido. Dice, el progresismo es una doctrina política y social orientada generalmente hacia el desarrollo de un estado del bienestar, la defensa de derechos civiles, la participación ciudadana, cierta distribución de la riqueza. En este sentido, el progresismo defiende en líneas generales más equidad económica e igualdad social, así como también lo que se consideran mayores avances o progresos en materia sociocultural. Esto es la panacea, ¿cierto? Sigo leyendo. Los progresistas persiguen principalmente la libertad personal,
Por ello fomentan reforma social, en lo social, lo económico, lo político y lo institucional, con lo cual pretenden profundizar en la libertad del individuo, ampliando sus capacidades dentro de la sociedad. Aunque el término tiene precedentes en la Revolución Francesa, o sea, esto no es nuevo, cuando políticamente era sinónimo de reformismo, el progresismo tomó forma como tendencia política en las luchas contemporáneas, o sea, actuales, por los derechos civiles y políticos que dieron vida a movimientos sociales como la revolución sexual, el feminismo, el ecologismo, el veganismo y la sexodiversidad, entre otros. Lo que les acabo de leer suena muy bonito, porque en la actualidad se padecen muchas cosas de las que aquí se promueven como bienestar social. Todo pinta muy bien, ¿o no? Equidad. Hay desigualdad y eso no se puede negar. Necesitamos reformas sociales, no se puede negar. Hasta yo sería progresista. Pero aquí es donde está el cuento. ¿En qué? En que, escúcheme bien, no viene solo, sino que viene amarrado con otras cosas. Viene, ¿cómo pudiéramos hacer un ejercicio? Amor, vení para acá, para que me entienda. Estos son los ideales. ¿Listo? Yo. Y entonces viene de gancho con, aquí dice algo, feminismo. ¿Ok? Y viene también con revolución sexual. ¿Por qué? Porque esto pretende libertades individuales. ¿Listo? Y todo suena muy bien. Pero déjeme le explico que, ay, suéltame ya, mi vida bella. Entonces, ¿qué sigue aquí? Es aquí donde los cristianos tenemos que abrir los ojos y marcar distancia. Como yo sé que todos son cristianos, entonces voy a involucrarlos a todos. Nosotros los cristianos tenemos que marcar distancia con el progresismo. ¿Por qué? Por lo que ya mencioné ahora. Ahora quiero que me acompañen, por favor, a Hechos 5, 26 y 29. Hechos 5. Vamos a leer a partir del verso 26. ¿El contexto cuál es? Están los apóstoles, los discípulos de Jesús, y les prohibieron que hablaran de Jesús. Les queda totalmente prohibido. Así fue el sueño, así fue el tema. Prohibido. Aquí no me vengan con ese tal Jesús. Prohibido. Entonces, aquí dice, el capitán fue con los guardias del templo y arrestó a los apóstoles, pero sin violencia, porque tenían miedo de que la gente los apedreara. Después llevaron a los apóstoles ante el Concilio Supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote. Miren, verso 28. ¿Acaso no les dijimos que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre? Les reclamó. En lugar de eso, ustedes han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que cualquier autoridad humana. ¿Sí está escuchando, no? Nosotros tenemos que obedecer ¿a quién? A Dios antes de cualquier autoridad humana. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Usted obedece lo que está aquí.
así esa autoridad humana diga que no. No está diciendo, escúcheme bien, que no tenga en cuenta las autoridades humanas. No está diciendo. Está diciendo es lo que está contra lo que está aquí escrito. ¿Por qué se lo digo? Porque ellos estaban predicando acerca de Jesús. Hablaban de Jesús. ¿Y cuál era la instrucción de Jesús? ¿A qué los dejó? Que fueran. ¿Y cómo no hablar acerca de Jesús cuando el mismo Pedro ante el concilio, reunido, perdón, en su primer discurso, les dijo: ustedes mataron al autor de la vida? Y ahí se maravillaron, pero se los prohibieron. Entonces, mis amados hermanos cristianos, ¿guardamos esto o no? Como cristianos, aquí están nuestras leyes. Ahora quiero que miremos unos aspectos puntuales de este movimiento que ya se los definí, que tiene tendencias muy buenas, pero viene acompañado con cosas que violentan lo que está aquí escrito. Voy a hablar primero del feminismo. ¿Qué pasa con el feminismo? Los feministas rechazan la misoginia y el machismo por ser consideradas prácticas que denigran y degradan las condiciones de las mujeres. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Sí, obvio que sí. Estamos de acuerdo. Porque a la mujer usted no tiene que insinuarles, mostrarles: mira cómo se me ve, mira que no. No, nada de eso. Ese cuentico de piropos: mamita, cómo está de dulce. Es más, cuidado cómo mire una mujer. Yo sé, porque mi hija me decía, en una ocasión llegó molesta, me decía: qué asco, qué fastidio, ¿qué pasó? Un tipo que me miró casi que me desnudó allí. ¿Cómo así? Me miraba horrible. Yo estoy de acuerdo con esto. Yo también. Yo sería un feminista. Pero mira lo que sucede aquí. Buscan legalizar el aborto para que las mujeres puedan decidir sobre sus propios cuerpos. ¿Qué es lo que el lema? Mi cuerpo, mi decisión. Y entonces es allí donde empezamos nosotros a luchar. Porque el mismo Dios, desde el momento en que nosotros somos engendrados, ahí en ese momento el Señor ya nos reconoce. Mi embrión vieron tus ojos, dice la Escritura. Desde el momento de la concepción, eres un ser humano. Ya Dios te conoce, Dios te ve como tal. Y entonces es aquí donde empezamos a tener problemas. Porque, miren, ayer tuve la oportunidad de compartir este tema en otra congregación. Y cuando terminé, se me acercó alguien y me dijo: pero quiero decirte algo, yo difiero contigo algo. Porque es que hay de cosas a cosas, ¿no? Porque se puede abortar. Hay condiciones que
el ser humano en sus leyes ha dictado que si se genera por abuso, entonces aborte. Que hay riesgo, que si el bebé viene con deformaciones, malformaciones, aborte. Pero este movimiento feminista no está llamando a eso. Lo que quiere es interrumpir el embarazo en cualquier momento del proceso. Ahora, hay legislación para eso, o sea, leyes humanas que dicen hasta la semana tal. Pero los feministas no quieren ampliar eso, el margen. ¿Por qué? Mi cuerpo, mi decisión. Y resulta que no es así. Porque este libro me dice que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál mi cuerpo? ¿Me entiende? ¿Cuál mi cuerpo? Ahora, usted me dirá, pastor, pero entiéndalos. Es que ellos no conocen la Biblia, entiéndalos. Déjeme decirle una cosa, el hecho que desconozcan la ley de Dios no los exime. Si un niño no conoce la gravedad, se tira, él no sabe. Entonces, ¿qué? ¿Queda en el aire? No, al piso. No lo exime. Y legalmente, tenemos un abogado acá, sabe que el desconocimiento de la ley no lo exime. La ignorancia de la ley no sirve de excusa. ¿Usted se imagina usted en el reino de los cielos explicándole que al Señor es que yo no sabía? Miren, yo estudié con una chica que llevaba 4 abortos y ella una vez abrió su corazón. Yo no conocía del Señor y ella empezó a hablar. Y, wow. Y llorando me decía, lo único que yo pienso es en el día en que yo ya quiera tener mi hijo y Dios me castigue y ya no pueda. Pero ¿qué ha pasado? Mi novio, cuando le digo que estoy embarazada, me sube a la moto y me lleva. Razones hay muchas. Estamos muy jóvenes, no estamos preparados, truncaría nuestro futuro, tenemos planes, tenemos proyectos y un hijo ahora, pues la verdad nos afecta, o sea, es un estorbo. Entonces, lo mejor, sáquelo. Y como yo ya les comenté sobre algunos procesos del aborto, así que para qué vuelvo a repetir lo mismo, de cómo se hacen. Pero estamos hablando de que son bebés que Dios conoce. Eso se llama asesinato. Que nosotros queremos justificar y decir que no, pero es que no respira, pero es que no se vale por sí mismo. Usted le puede sacar la justificación a lo que quiera, pero usted no puede eludir esto. Nosotros los cristianos no podemos eludir esto. No podemos. Porque esto es lo que nos hace la diferencia en cuando no conocíamos y ahora que conocemos. Ahora nosotros nos rigen los principios de Dios. Otro aspecto
que también viene junto allí con el progresismo es la revolución sexual liberal. Dice, la liberación sexual ha propiciado el respeto y la aceptación de la homosexualidad, la bisexualidad, las relaciones sexuales prematrimoniales, el matrimonio entre parejas del mismo sexo, y esto sí se lo agregué yo. ¿Qué hace todo este tipo de cosas? Es cierto, las personas de una orientación sexual diferente sufren mucho, ¿cómo decirle la palabra? Como los aparta la sociedad. Rechazo, mucho rechazo, claro que sí. Pero una cosa es que queramos normalizar las conductas hasta llevarlas al tema de generar matrimonios del mismo sexo con la posibilidad de adopción de niños. Y entonces yo me vengo y llamarles familia, porque yo me vengo al manual que a los cristianos nos direcciona y me dice que una familia está constituida por un hombre y una mujer. Ahora, de ahí para allá es contra naturaleza. La Biblia lo declara así, contra naturaleza, porque dice que los hombres se encendieron unos con otros en sus lascivias y las mujeres dejando el uso natural, los hombres dejando el uso natural de la mujer, se encendieron entre ellos en lascivias. El destino de Sodoma y de Gomorra lo marcó ¿qué? La homosexualidad. ¿Y cuál fue el fin? Dios castigó a Sodoma y eso que no era solo Sodoma y Gomorra, porque donde Lot se escondió, esa también iba a ser quemada. Entonces, es que tenemos que amar, no se nota el amor en nosotros. Discúlpeme, pero nosotros hacemos lo mismo de Dios. Nosotros amamos a las personas a pesar de no como son, no el pecado. Tranquilo, Dios nos ama a todos, Dios te ama como eres. Él te creó así, discúlpeme. Esto no dice eso. Dice que los hombres dejaron el uso normal de la mujer y se encendieron en sus lascivias. Los mismos hombres que llegaron a la casa de Lot no aceptaron sus hijas que eran vírgenes. Ellos querían a esos hombres que estaban allí. Pero entonces este movimiento, ¿qué quiere? Quiere que nosotros lo normalicemos y lo hagamos, bueno, lo aceptemos y obviemos esto. Y allí es donde, como cristianos, usted tiene que tomar una decisión, o a Dios o a los hombres. Pero esto va más lejos, porque este movimiento habla de reasignación de género en niños. ¿Qué es reasignación de género? Es que los jovencitos que todavía no tienen una identidad definida. ¿Por qué no tienen una identidad definida? Porque necesitan a sus papás que los orienten. Pero ahora se nos quiere decir es que usted no le hable a
a la criaturita que está creciendo de que es un hombre o una mujer, sino que él, a medida que va avanzando, va creciendo, entonces él que decida. Y si el niño decide que es una niña, entonces para que no hayan problemas de suicidio, porque entonces eso, ese rechazo de la sociedad y ese tipo de cosas, lo que ha hecho es generar que estos jóvenes se suiciden. Entonces le tenemos la alternativa. La alternativa es amputar el pene y hacer una cirugía para que queda un orificio como si fuera la cavidad vaginal. Eso es irreversible. Aquí en Cali, en una clínica muy prestante, muy importante, en esa clínica funcionaba la clínica de reasignación de género. Escuché que ya la cerraron y que sacaron al médico, lo despidieron, lo expusieron al médico, lo expusieron. Fue el documental que yo les mandé. Si lo vieron. Colombia, fábrica de niños trans. Yo lo vi completo. Pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahora este progresismo? Está diciendo es que usted hay que dejarlos a que decidan. Es más, en algunas situaciones no se está colocando género. ¿Cuántos géneros hay? Son dos géneros, masculino, femenino. Ahora pretenden es que binario. Dígame cuántos géneros dice aquí que Dios hizo. ¿Cuántos? Hombre y mujer. Hombre y mujer. Dos géneros. Pero entonces, este tipo de pensamientos lo que está procurando cada vez más es ir contra los principios establecidos por Dios en su palabra. ¿Qué hace el progresismo? Miren, ellos implementan o tratan de implementar normativas para la brujería, la hechicería y el chamanismo. Y por ahí de ahí para allá, más cosas. ¿Por qué se los digo? Porque el año pasado hubo un proyecto de ley, el 058. Todos estábamos orando. Cuando digo todos, éramos los cristianos. De pronto, usted no se dio cuenta. Pero a nivel pastoral sí se movió mucho. El proyecto de ley 058, que decía, esta iniciativa pretendía modificar los artículos que actualmente excluyen ciertas prácticas, excluyen, buscando reconocer las expresiones espirituales ancestrales y alternativas como manifestaciones legítimas de libertad religiosa y cultos. O sea, el chamanismo, la hechicería, la brujería, la lectura de tarot, la lectura de la mano, la lectura del cigarrillo, todas cobijarlas dentro de la ley de libertad religiosa, incluyendo el satanismo. Para cobijarlos al mismo nivel, o sea, darlos autoridad al mismo nivel a la hechicería, a la brujería. Ahora, ¿ustedes sabían de ese proyecto de ley? Eso se cayó, eso no se dio. Miren,
el pueblo de Dios, y usted lo puede leer a través del Antiguo Testamento, muchos pasajes empiezan, y el pueblo de Dios hizo lo malo. Y arrancan una cantidad de consecuencias a causa de. ¿Qué pasaba con el pueblo de Dios? Que se dejaba permear. Dios les había dicho que no se mezclaran, que Él era su único Dios, que guardaran sus mandamientos. Pero ¿qué hacía el pueblo de Dios? El pueblo de Dios llegaba a lugares y ¿qué hacían? Terminaban postrados y adoptando las mismas costumbres y adorando los mismos dioses de los lugares donde ellos estaban. Hubo algo que Dios aborreció y fue que el pueblo santo de Dios, el escogido de Dios, llegó a un lugar donde el Dios se llamaba Moloc. ¿Y qué hacían ellos? Los que adoraban a Moloc sacrificaban a sus hijos. El primogénito era sacrificado a Moloc. El primogénito. ¿Usted sabe qué significa el primogénito en la Biblia? ¿Mm? El primogénito le pertenece a Dios. ¿Cómo? Lo que iba en contra de lo que Dios tenía establecido. O sea, lo que les estoy hablando no es nuevo. Esta lucha contra principados, gobernadores, potestades y huestes de maldad la ha vivido el pueblo de Dios siempre. ¿Dónde está el tema? El tema es que el pueblo de Dios ha cedido los principios y los mandamientos que Dios estableció para ir ¿a qué? Acercarse a hacer, a participar de todo aquello. Ahora usted dirá, pero es que ya ni tengo hijos, ya el mayor no está, no lo he sacrificado, pero hay una manera de participar. Hágase el de las, las gafas gordas, los ojos gordos y como que voltee la cara. Esto está pasando a nivel mundial. Esto no es aquí, esto es a nivel mundial que el enemigo está obrando de una manera ahora abierta, con agendas 2030. Antes era la 2020, ahorita es la 2030. Que usted empieza a leer, bueno, ¿qué determina? Arranca todo muy bien, todo positivo y uno dice, wow, ¿cómo ir en contra de semejante cosa tan buena que es esta? Pero esconde veneno. Léame por favor Génesis 12:3. Porque el movimiento progresista aplica esto. Bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti. ¿A quién le está diciendo esto? Dios. A Abraham, al padre de la fe, a Israel. Israel es el pueblo escogido por Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Le armamos pancartas a Dios. ¿Qué hacemos? No estamos de acuerdo. ¿Qué hacemos? Pero es el pueblo escogido de Dios, Israel. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Mire, todos aquellos, búsquenlo en la palabra.
Búsquelo. Todos aquellos que quisieron, que obraron mal con Israel, que le cerraron el paso para que no pasara y que tuviera que dar la vuelta, vieron las consecuencias. ¿En Zacarías? Miren, aún inclusive, todos saben que Dios levantó a un Nabucodonosor para ir contra Israel, a castigar a Israel. Pero aún con todo y eso que Dios lo envió, Dios castigó a Nabucodonosor. ¿Por qué? Por la dureza como trató a Israel. Y dice que lo hace con todos aquellos que, y dice, maldeciré a quienes traten con desprecio. Y una de las cosas que tiene este movimiento es ese, un desprecio hacia Israel. ¿Sabe por qué? Porque ese movimiento lo que hace es ir en contra de Dios. Yo espero que usted esté entendiendo en este momento la perspectiva de lo que representa el progresismo. Porque todo no va a atentar contra personas, todo va contra Dios. ¿Qué ha generado a nivel donde se encuentra el progresismo y donde ha florecido el progresismo? Enemistades, contiendas, divisiones. Hoy voy a ser muy corto y voy a terminar con esto. Acompáñenme por favor a Gálatas 5:19. Mientras usted lo busca, ¿cuál fue el mandamiento que Jesús nos dio? El segundo, de lo que hablamos en el discipulado. Amar, ¿qué? A nuestro prójimo. Pero esto solamente es lo que quiere es dividirnos, caer enemistades, contiendas entre las personas. O sea, contra principios de Dios. Gálatas 5:19. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales. ¿Qué es lo que acabamos de ver del progresismo? Devuélvete. Allí. Inmoralidad sexual, impurezas, pasiones sensuales. O sea, desorden sexual. Desorden sexual completo. Y lo llama libertades individuales. O sea, usted es dueño de su cuerpo, haga lo que quiera con él. Con quien quiera. Entonces, sigamos. Miren lo que dice. Idolatrías, ¿qué? Hechicerías. Hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme, eso lo estoy leyendo, no estoy diciendo yo, permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará ¿qué? El reino de Dios. O sea, ¿hacia dónde va el progresismo? A que usted no herede el reino de los cielos. Perdición.
todo confluye en algo. En que usted desprecie la sangre que fue derramada. Y se lo digo de esa manera, porque nosotros que ahora nos regimos por la palabra de Dios y si pasamos por encima de ella, ¿qué va a pasar? Que pisoteamos la sangre del Cordero, que no nos importa esto. Así de sencillo. Entonces, volvemos y les hago la misma pregunta o los mismos comentarios que hizo Pedro y los apóstoles. ¿Obedecemos a Dios o al hombre? Cada uno de nosotros toma decisiones en su vida. Mi trabajo, ¿cuál es? Es mostrarle. Cuidado que nadie los engañe, dijo Jesús. Y esta es una manera como obra y la estratagema del enemigo, como obra Satanás. Con algo positivo, con algo que es bueno, trayendo soluciones. Claro que sí, pero eso que es supuestamente bueno afecta los principios de Dios. Y lo que afecte los principios de Dios trae consecuencias para nuestras vidas y para nuestras generaciones y para nuestra tierra. Pues ¿qué más consecuencia, por Dios santo? ¿Qué más consecuencia que no heredemos el reino de los cielos? Porque eso somos coherederos con Cristo, pero está en juego nuestra herencia en el reino de los cielos. Y usted tiene que ser consciente de eso. Yo lo invito para que usted reflexione. Yo lo invito para que usted estudie la palabra. Porque su salvación no es un juego. Hay algo valioso y es su salvación. Valió la sangre del Cordero. Amado Dios Todopoderoso, hoy te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza, mi Rey. Bendecimos este tiempo, Señor. Padre, y te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu manifiesto en este lugar, convenciéndonos, Señor. Precioso Rey, Señor, que sea tu Espíritu obrando con poder en nuestras vidas, Señor. Quita de en medio, precioso Rey, todo lo que no te agrada, todo lo que no te glorifica, Señor. Quita de en medio, Señor, todo engaño del enemigo, precioso Rey.